Buenos días. Arrancamos entonces con el tema. El error de Descartes. El error de Descartes es el título de un libro imperdible, se los recomiendo, de Antonio Damasio, un prestigioso neurocientífico de origen portugués que escribió ya hace más de 20 años. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna, así como uno de los principales protagonistas de la revolución científica del siglo XVII. Descartes planteó un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo, rompiendo con la tradición aristotélica. Su declaración filosófica más conocida es "pienso, luego existe", que fue justamente la base del racionalismo. Descartes pensaba que la mente estaba totalmente separada del cuerpo, que había un ente pensante, etéreo, no material, cuya esencia era un razonamiento consciente y desapegado, no contaminado por las influencias físicas básicas. Según Antonio Damasio, el filósofo René Descartes estaba completamente equivocado. Damasio, al estudiar pacientes que exhibían daños en la corteza prefrontal, fue el padre de la teoría de la cognición encarnada. Descubrió que la razón, al igual que casi todos los procesos mentales, está encarnada, esculpida, grabada en nuestro cuerpo. Vale decir, está presente en la entidad física del ser humano. De esta manera, las emociones, las cogniciones, las vivencias, las experiencias de vida, fuertemente arraigadas en lo físico, influyen profundamente, no solo en las cosas que son objeto del razonamiento de las personas, sino también en el modo en que ellas razonan y sienten. Sin esas cogniciones y esas emociones, las personas no pueden tomar decisiones o toman decisiones contraproducentes. En su libro, Damasio explica cómo creó y desarrolló su teoría de la cognición encarnada, que en la actualidad ejerce gran influencia en las áreas de psicología y neurociencia, pero, siempre hay un pero, que muchas veces olvidamos en el ejercicio de nuestra práctica clínica cotidiana. El 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage, de 25 años, supervisor en una construcción de vías del tren de Vermont, Estados Unidos, se encontraba demoliendo y removiendo roca para preparar la ruta ferroviaria, cuando una explosión liberó una barra de hierro de más de 5 kilogramos que le atravesó la mejilla izquierda, pasando por detrás del ojo del mismo lado hasta perforar el cerebro. La barra fue encontrada tiempo después cubierta de sangre y con trozos de cerebro. A pesar de lo aparatoso del accidente y de su gravedad, el obrero pudo levantarse por su propio pie y, aunque aturdido, mantenerse consciente mientras lo trasladaban a su domicilio, donde un médico local le practicó una primera cura sin estar seguro que pudiera recuperarse del accidente. Posteriormente, Phineas entró en estado de coma como consecuencia de una infección, pero llegó a recuperarse y transcurrido poco más de un mes pudo incorporarse a su puesto de trabajo. Aunque quienes lo conocían decían que ya no era el mismo de antes. Su personalidad había cambiado. Se había transformado en otro ser, en una persona obscena y carente de moral. Su conducta era inapropiada y había perdido por completo el respeto a los valores y a las normas sociales. Como consecuencia de su actitud antisocial, de su nuevo carácter, ya no pudo regresar a su trabajo en los ferrocarriles y se dedicó a hacer trabajos manuales hasta que murió 12 años después, probablemente por complicaciones ligadas a su singular accidente. El caso de Phineas Gage es conocido en la comunidad médica como uno de los estudios más sorprendentes sobre la influencia del cerebro en las emociones y en la toma de decisiones, así como
en sus consecuencias. A raíz de los estudios sobre este caso pudo demostrarse por primera vez la existencia de una conexión directa entre una lesión cerebral en los lóbulos frontales y ciertos trastornos de personalidad y el comportamiento social. Lo más sorprendente de la increíble historia de Phineas Gage es que después de sufrir ese accidente ya nunca volvió a ser el mismo, pues a pesar que mantuvo intacta su capacidad de razonar, su personalidad y comportamiento cambiaron por completo. ¿Tuvo Phineas Gage un síndrome prefrontal? A la luz de los conocimientos neurológicos actuales, el cambio de personalidad experimentado por Phineas tras su accidente podría responder a una alteración neurofisiológica en los lóbulos frontales conocida como síndrome prefrontal. ¿Qué es el síndrome prefrontal? Un conjunto de síntomas secundarios a lesiones en las estructuras prefrontales que originan alteraciones en la programación motora, en el pensamiento concreto, en el comportamiento, impulsividad, alteraciones de la memoria y fallos atencionales, entre otros síntomas. Esto justifica su nuevo estilo de vida. Su comportamiento es similar a una personalidad psicopática. De hecho, se esgrime la teoría de que los psicópatas podrían tener una dinámica de activación neuronal en los lóbulos frontales distintas a las del resto de la población. Se asume entonces que en el caso de Gage se produjo una reorganización de las neuronas de la corteza prefrontal que modificaron para siempre su conducta. En la actualidad, el cráneo de Gage se exhibe en el Warren Anatomical Museum de la Universidad de Harvard. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, analiza en los 3 primeros capítulos el caso de Phineas Gage, destacando la importancia de las emociones en la neurociencia y su consecuencia en la toma de decisiones. A lo largo de su libro desarrolla su brillante teoría que hoy es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la neurociencia moderna. Damasio sostiene que existen 2 sistemas neurocognitivos: el sistema de razonamiento y el sistema emocional. Vamos a hablar específicamente primero del sistema de razonamiento. Con el estudio del caso Gage se demostró por primera vez que en el cerebro humano está dotado de un sistema de razonamiento y por lo tanto responsable de las dimensiones personales y sociales del mismo, es decir, de la conducta moral y de la conducta ética del individuo. También se demostró a partir del análisis del caso cómo una lesión cerebral como la sufrida por el trabajador ferroviario en este caso era capaz de borrar cualquier norma ética o moral que el sujeto pudiese haber aprendido. Damasio dice que la práctica de las convenciones sociales y normas éticas adquiridas previamente al accidente, en este caso, se perdieron como resultado de la lesión cerebral, aun cuando ni el intelecto básico ni el lenguaje parecían haberse comprometido. En la actualidad, gracias a las técnicas de neuroimagen, se conoce la localización en el cerebro de ciertas áreas específicas que muestran la vinculación existente entre la capacidad de razonar y la capacidad de sentir. También es posible ubicar anatómicamente ciertas regiones cerebrales que se corresponden con determinados fallos emocionales y que pueden generar una conducta antisocial. Damasio considera que los pacientes que tienen un déficit en la estructura del lóbulo frontal, al igual que le sucedió a Gage, y sufren un deterioro de lo que conocemos como emociones sociales, la simpatía, la culpa, la vergüenza, aún sabiendo qué es lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista social, fallan a la hora de tomar las decisiones adecuadas, debido justamente a su carencia estructural en el lóbulo frontal. En los estudios realizados en este campo, el punto de partida fue descubrir lesiones cerebrales localizadas en determinadas áreas cerebrales de pacientes neurológicos que exteriorizaban ciertos síntomas como la incapacidad de experimentar vergüenza o compasión en las situaciones en las que normalmente sería lógico reaccionar con esos sentimientos.
Un hallazgo importante fue descubrir que una lesión en un área determinada del cerebro no hacía desaparecer todos los sentimientos, lo que hizo sospechar la existencia de varios sistemas cerebrales capaces de controlar sentimientos diferentes. Asimismo, se evidenció que cuando el paciente perdía la capacidad para expresar una emoción determinada, perdía la capacidad para expresar una emoción, también perdía la capacidad de experimentar el sentimiento correspondiente. Sin embargo, no ocurría lo contrario. Quienes perdían la capacidad de expresar determinados sentimientos conservaban la capacidad de expresar las emociones correspondientes. Estos hallazgos hicieron pensar a Damasio que las emociones preceden a los sentimientos. ¿Y qué con el contexto? Según Antonio Damasio, la mente del individuo no sería como es si no fuera por la interacción entre el cuerpo y el cerebro a lo largo del desarrollo evolutivo, durante el desarrollo individual y también en el momento presente. Pero además, los fenómenos mentales solo pueden comprenderse en el contexto de la interacción de un organismo con su ambiente. Dice Damasio, si cuerpo y cerebro interactúan intensamente, no menos lo hacen, por intermedio de su movimiento y dispositivos sensoriales, el organismo que conforman y su entorno. Poseer una mente lleva implícita la capacidad de formar representaciones neurales que pueden convertirse a su vez en imágenes que son ordenadas a través del pensamiento y a su vez influir sobre el comportamiento para predecir, planificar y poder elegir. Esto finalmente es lo que nos conduce a la conciencia. Vamos a explicar ahora gráficamente la teoría de Damasio, que posteriormente fue corroborada por otros prestigiosos neurocientíficos. Uno de ellos fue Joseph Leduc, el autor de otro fantástico libro que también les recomiendo, que se llama El cerebro emocional. Leduc recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por sus investigaciones sobre el tema. Pero bueno, ¿de qué hablamos en realidad cuando hablamos de emociones y sentimientos? Damasio hace justamente esa distinción. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Y toma el ejemplo, por ejemplo, cuando experimentamos una emoción, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿no? Primero hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. La reacción inicial ante ese estímulo es innata, viene con nuestro programa genético, o sea que es una reacción automática, no necesita de una evaluación compleja. En un segundo momento, esta reacción que empieza en el cerebro, luego se extiende a todo el cuerpo y desencadena una respuesta somática corporal, taquicardia, midriasis, es lo que ustedes conocen como respuesta general de adaptación, que después vamos a desarrollarla con más profundidad. Esa respuesta somática nos prepara justamente para afrontar el estímulo amenazante, es decir, para luchar o para huir. El siguiente paso es esa respuesta automática, ¿sí? Esa acción, eso que se produjo en el cuerpo, genera sensaciones corporales. Y esas sensaciones corporales son analizadas y sometidas al razonamiento. Y todo ese conjunto, el estímulo, la respuesta, la primera respuesta, la anticipatoria, la decisión final y el contexto es lo que constituye el sentimiento. O sea que el sentimiento es una respuesta compleja, ¿sí? Mucho más elaborada que la emoción. A ver, repasemos en el cuadro. Ante un estímulo determinado, ¿sí? Se produce lo que dijimos, la primera respuesta, la respuesta somática. Esta respuesta, ¿sí?
como dijimos bien en nuestro programa genético, la tienen todos los animales, incluso los inferiores, ¿no? Y no parte de una evaluación consciente, es absolutamente espontánea y justamente sirve para prever alguna complicación, porque pensar, reflexionar lleva más tiempo. Entonces ya se produce esa primera reacción antes de tener conciencia de lo que está pasando. Y lo que después se fue descubriendo, esto es lo que les contaba antes, los trabajos de Leduc, es que esa reacción primaria e inicial se produce por conexiones directas que existen entre el tálamo y la amígdala, que también vamos a profundizar un poco para que puedan entenderlo mejor. O sea, hay conexiones tálamo-amigdalina que son las responsables de esta primera respuesta anticipatoria. Pero mientras esto está ocurriendo, en un primer momento y rápidamente, esto por supuesto es fracción de milisegundos, ¿no? Este estímulo sigue su camino a través de las vías neurológicas normales, después del tálamo va a las cortezas de asociación, a las diferentes áreas que le corresponden de acuerdo al estímulo para llegar finalmente a la corteza prefrontal. Y cuando llega a la corteza prefrontal es cuando tenemos verdadera noción del estímulo, ¿sí? Y ya podemos relacionarlo con nuestra experiencia, con lo que vivimos. Podemos hacer una evaluación mucho más compleja. Pero como ustedes ven, esto tarda mucho más tiempo, siempre en fracción de milisegundos, como les estoy diciendo, ¿no? Y cuando se llega, digamos, a tomar esta conciencia, también se evalúa no solo la presencia del estímulo y las características del estímulo, sino los síntomas físicos que se produjeron a partir de la primera respuesta o la respuesta anticipatoria. O sea que en un segundo momento no solo se evalúa el estímulo que causó la respuesta, sino la propia respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto fue el trabajo hermosísimo que hizo Damasio y que después profundizaron muchos otros investigadores y es la base de los estudios sobre ansiedad, miedo que se tienen en la actualidad. Es que esta respuesta, de alguna manera, esta primera respuesta que, como dijimos, genética, anticipatoria, no consciente, modifica de alguna manera, o sea, condiciona más que modifica, condiciona el sentimiento. Y modificando esta respuesta, modificando la respuesta anticipatoria, es posible modificar el sentimiento. O sea que la reacción ante un estímulo puede ser modificada por la razón, ¿sí? A través de los procesos prefrontales, de la organización, de la evaluación de la experiencia, pero puede ser modificado también el sentimiento a partir de modificar la emoción, o sea, a partir de modificar la respuesta inicial, primaria, hacia el estímulo. Esto es interesante porque sirve de base para el abordaje de muchas patologías que tienen que ver con la reacción ante estímulos amenazantes. De todas maneras, espero que más o menos les haya quedado claro esta primera parte. Después igual las vamos a seguir profundizando y detallando más. Entonces, las emociones y los sentimientos son aspectos cruciales en la regulación biológica y actúan como puente entre los procesos racionales e irracionales. ¿Cuál es el propósito de razonar? El propósito de razonar es decidir, ¿sí? Y la esencia de la decisión es seleccionar una opción de respuesta, es decir, escoger, ya sea una acción no verbal, una palabra, una frase, una combinación de todo ello entre las muchas posibilidades en un momento dado y en relación con una situación determinada. Partiendo de la base del estudio de pacientes con desórdenes de tipo emocional y dificultades en la toma de decisiones, Damasio entonces establece la hipótesis del marcador somático, ¿sí? Según el cual las emociones ayudan al proceso de razonamiento. Frente a la creencia común de que las emociones perturban el razonamiento,
Los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir de emociones secundarias, ¿no? Estas emociones y sentimientos se han conectado mediante el aprendizaje a futuros resultados, a hacer previsibles ciertos escenarios. Los marcadores somáticos se adquieren por la experiencia, bajo el control de un sistema interno de preferencias y bajo el influjo de un conjunto de circunstancias externas que no solo incluyen las entidades y sucesos que el organismo tiene que lidiar, sino también, por supuesto, las convenciones sociales y las normas éticas. Ahora, los marcadores somáticos no deliberan por nosotros, solo ayudan a la deliberación, destacando algunas opciones como peligrosas o favorables y descartando rápidamente toda consideración posterior. Esto es lo que hoy se denomina impronta somática. O sea, que específicamente en el sistema emocional tenemos a varios sistemas controlando diferentes sentimientos. Sabemos claramente a partir de las investigaciones de Damasio y todos los que siguieron posterior que la expresión física de la emoción condiciona el sentimiento de la emoción y que la emoción, en definitiva, es una sensación objetiva que precede al sentimiento, que finalmente es una sensación subjetiva. Damasio, para explicarlo un poco gráficamente, estructuró justamente esto que estuvimos hablando recién entre sentimientos y emociones, y él, miren cómo a partir de este gráfico muestra cómo llegar a obtener un sentimiento es un proceso absolutamente complejo. El sentimiento son las hojas del árbol, o sea, la parte final, pero está asentada sobre un montón de otras cosas, sobre las emociones, por supuesto, sobre los instintos y sobre las motivaciones, sobre el comportamiento, ¿sí? Comportamientos de dolor o placer, en definitiva, van a modificar emociones y por ende van a modificar sentimientos. Y lo más interesante de todo, y que hoy la neurociencia le ha puesto evidencia científica, es cómo nuestro funcionamiento corporal en general, ¿sí? O sea, nuestra regulación metabólica, nuestras respuestas inmunes, nuestra función endocrina, van a condicionar claramente y son parte de un sentimiento. O sea, que el sentimiento es mucho más que una emoción, es el resultado de todo este proceso y por supuesto siempre ligado a la experiencia y ligado al contexto. ¿Cuál fue el error de Descartes entonces? Bueno, justamente el error de Descartes fue la separación abismal entre la mente y el cuerpo. Suponía que pensar era una actividad ajena al cuerpo, afirmando la separación de la mente, ¿sí? La cosa pensante, él le llamó res cogitan, cuya esencia era un razonamiento consciente y desapegado, separando eso, la res cogitan, del cuerpo pensante, las partes mecánicas, que le llamó res extensa. En algún momento de la evolución afloró una conciencia elemental acompañada de un funcionamiento mental más sencillo. El progreso hacia una mente más compleja posibilitó el pensar y más tarde utilizar el lenguaje para comunicar y organizar mejor el pensamiento. Para nosotros, en el principio estaba el organismo y después el pensamiento. Como individuos, cuando llegamos al mundo y nos desarrollamos, primero sentimos y más tarde pensamos. Somos y después pensamos. Y pensamos solo en la medida que somos. Algunas reflexiones finales. Las decisiones deben tomarse con la cabeza fría. Esto nos enseñan todos los días desde que somos chiquitos, ¿sí? El día de hoy nos siguen diciendo las mismas cosas. Error absoluto. En función de lo que estamos viendo, es imposible tomar una decisión con la cabeza fría. Siempre
va a estar atravesada por la emoción, siempre, y está bien que así sea. El mayor infortunio, decía Damasio, es saber, pero no sentir. En definitiva, con este título, entonces, El error de Descartes, pretendo significar lo que quiero transmitirles a través de todo este módulo. La necesidad de terminar de una vez por todas con la separación mente-cuerpo y ese vicio tan arraigado que tenemos los que trabajamos en salud de creer que una de las partes a mí no me toca. O yo me ocupo del cuerpo, no, de la mente que se ocupe otro. Eso es cosa de los psicólogos, ¿no? Y los psicólogos a la inversa. No estoy pretendiendo decir con esto que los pediatras tengamos que ser psicoanalistas, ni que los profesionales de la salud mental tengan, no sé, que saber hacer un trasplante cardíaco. Cada uno con su expertise. Pero hagamos lo que hagamos, no podemos dejar de abordar a nuestros pacientes como individuos, indivisibles, de ahí viene la palabra individuo, sabiendo que cuerpo y mente en realidad se separan para estudiarlas mejor. Ese fue el gran aporte que hizo Descartes, ¿sí? A partir de su teoría y de insertarse dentro de la ciencia, pudo estudiar de alguna manera, hizo interesantísimas investigaciones anatómicas de Descartes, ¿sí? Partiendo justamente de un error, pero de todas maneras aportó cosas interesantísimas a lo que es hoy la ciencia. Pero bueno, hoy tenemos que replantearnos ese axioma en el ejercicio de nuestra práctica clínica cotidiana. Entonces, digo, cada vez que abordamos la problemática de una persona, cualquiera sea, desde, no sé, desde un granito en la punta de la nariz hasta un cáncer, no podemos abordarla sin un concepto monista, o sea, sin tener en cuenta que cuerpo y mente son una estructura indisoluble y que hagamos lo que hagamos, tenemos que trabajar sobre ambas, ¿sí? Independiente de la especialidad que desarrollemos. Como parte final de esta charla, quería mostrarle algunos trabajos de investigación que muestran cuál es la posición en general de nosotros los médicos y el personal de la salud en general respecto de la posición dualista o de la posición monista. O sea, si nosotros preguntáramos en la teoría, la mayor parte de los que trabajamos en salud, desde la teoría nos consideraríamos mucho más cercanos al monismo, ¿no? A considerar la mente como parte del cuerpo. Pero miren ustedes un poco cuál es nuestra realidad. Les voy a contar algunos, como les decía, algunos estudios. Un primer estudio se hizo para determinar, se compararon dos muestras poblacionales, ¿no? Este estudio se hizo en el extranjero. Se tomaron dos muestras poblacionales, como les dije. La población 1 estaba conformada por estudiantes del pregrado de diversas carreras en la Universidad de Edimburgo. Y en la segunda población eran profesionales recibidos ya, asistentes a reuniones científicas de diversas especialidades médicas. Bueno, y a través de preguntas de cuestionarios se determinaba si esos profesionales tenían una inclinación dualista o una inclinación monista, ¿no? A partir de preguntas que tenían que ver con todo esto que estábamos hablando. Miren qué interesante. En la primera muestra, o sea, en la muestra 1, la de los estudiantes, el 70% de los estudiantes, 70%, optó por concepciones dualistas, ¿sí? El 70%. Y en la segunda muestra, en la muestra de profesionales ya recibidos de diversas especialidades médicas, del 70 bajó al 50%, que igual es muy significativo. O sea, el 50% de los médicos en este caso tenían concepciones dualistas, o sea, separando el cuerpo de la mente, en lo concreto, ¿sí? Una cosa a favor es que, bueno, justamente
La disminución del porcentaje entre estudiantes y profesionales recibidos indicaría que, bueno, que algo a partir del ejercicio de la profesión vamos aprendiendo. Pero todavía estamos muy lejos para afrontar la problemática de nuestros pacientes desde este lugar. Y un segundo trabajo también muy interesante, este es un trabajo argentino, que se llama así, Dualismo y Monismo en la concepción filosófica de médicos, posibles implicancias terapéuticas. Este estudio se hizo en la Universidad Favaloro, en el Instituto de Neurología Cognitiva, y los investigadores realizaron una encuesta muy amplia a 9.924 profesionales de la salud de diferentes especialidades y de diferentes lugares. El objetivo buscado era justamente determinar si había predominancia de concepciones monistas o dualistas en las diferentes poblaciones, ¿no? Este estudio arrojó que 20% de los profesionales consultados tenían concepciones francamente monistas y otro 20% francamente dualistas. Pero el 60% de los consultados tenían una posición ambivalente. O sea, el 60% de los que ejercen su profesión están ahí en el medio, no saben finalmente dónde situarse. Y esto, por supuesto, condiciona la conducta médica, ¿sí? El tener una u otra posición condiciona nuestro accionar independiente de la especialidad que hagamos. En este estudio, como le dije, fueron 9.924 profesionales. Acá están. Yo después todos estos artículos se los voy a mandar, así que ustedes lo van a poder leer con detención. Yo les hago un resumen nada más, ¿no? Estas eran el porcentaje de las especialidades consultadas. Como les dije, digamos, los que tenían que hacer los encuestados era clasificar de 1 a 5 en relación con el nivel de acuerdo, las afirmaciones que se le iban dando, y el valor 1 correspondía a un completo desacuerdo con la afirmación, y el valor 5 un completo de acuerdo. O sea, podían votar 1 o 5 o por supuesto cualquier número en el medio. La primera pregunta decía: la conciencia, así como nuestra identidad subjetiva, nuestras emociones y deseos, pueden ser explicadas por el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. O sea, una posición bien monista, ¿sí? Bien. Hacia esta primera pregunta, valor 1, ¿sí? O sea, en completo desacuerdo, estaba casi el 20% de los profesionales, ¿sí? Y valor 5, o sea, en completo acuerdo, también cercano al 20%, o sea que era bastante pareja. Pero lo que les decía antes, el 60% con un valor promedio de 2.94 estaban en la mitad, o sea, no tomaban partido ni por una posición ni por la otra. La segunda pregunta decía lo siguiente: somos más que un organismo complejo. Nuestra experiencia consciente, nuestra identidad subjetiva, nuestras emociones y deseos escapan a las leyes de la naturaleza y deben ser explicadas por otros medios. Claramente una posición bien dualista. Bueno, ¿cómo respondieron? Valor 1, o sea, en completo desacuerdo, solo el 13% de los encuestados. Y en completo acuerdo, el 28% de los encuestados. Otra vez, ¿sí? La mayor parte de los profesionales se ubicó en el medio, o sea, sin tomar una posición clara al respecto. Entonces, los resultados claramente son los que estábamos hablando. 20% tenían concepciones francamente monistas, 20% francamente dualistas y 60% una posición ambivalente frente al tema. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que todavía queda mucha leña para cortar y que tenemos que seguir trabajando al respecto. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Hasta la próxima.